Muy bien, viernes 12 de enero, ya el mes se adelanta, por lo que pronto terminará el primer mes del año y entonces faltarán unos días para los procesos electorales que se inician en el mes de febrero a mediados. Así que alistarse y graduarse de PLDista, votando por el PLD. Graduarse en procesos electorales, votando por el PLD, no lo olviden. Necesitamos ganar las elecciones y tener en Santiago al compañero Víctor Fadul de alcalde. Así que a trabajar. Hoy seguiremos con el recuento de las alocuciones, de las reflexiones anteriores y tenemos aquí la guerra que se desarrolla en Rusia contra la OTAN, contra Ucrania, contra Estados Unidos y contra otros países que están alineados con el Imperio Occidental. Bueno, hablábamos del tiempo de esa guerra y decíamos que, bueno, esos son pueblos hermanos que el Imperio Occidental ha elegido para imponerle una guerra a Rusia, y Rusia ha tenido que lidiar con una guerra con mucho cuidado porque se trata que está confrontándose con sus hermanos, con sus descendientes, con los ucranianos, con quienes de alguna manera son partícipes del origen de Rusia en la gran Ucrania, pues claro que sí. Y luego pues eso se ha desenvuelto de una manera que a Ucrania le dieron un poco más, que Lenin le dio un poco menos, que Lenin la integró a la Unión Soviética, que se integraron por su cuenta. Bueno, el Gorbachev hizo diablura y así por el estilo, y está envuelto en todo esto Crimea, que es el parte geográfico que tiene que ver con el Mar Negro. Y ahí hay flotas rusas que defienden la integridad del territorio ruso. Quiere decir que los rusos han sido muy coherentes en toda su historia y por eso han inducido siempre el amor a la patria. El amor a la patria. Luego de la celebración de la Segunda Guerra Mundial, en la que Rusia fue victoriosa en contra de todas las alevosías de Occidente, celebran la fecha patria, donde participan los abuelos, los hijos, los nietos, las mujeres, todos rememorando los grandes triunfos que ha tenido la Rusia, la Unión Soviética de entonces. Y por eso ellos se aplican en darle atención a la niñez, a la población, que la población viva feliz, con salud, con vivienda, con todas las condiciones necesarias para que el amor a la patria se profundice. Es la síntesis motivadora para amar la patria y defender la nación aún con la vida, la esencia que ha muerto en nuestros países, el deseo de vivir porque se complica la vida. En Rusia la vida se suaviza, se le facilitan los medios a los seres humanos para que cada vez amen a su patria con más intensidad. Es contrario a lo que sucede en nuestro país, es que cada quien quiere irse cuanto antes mucho mejor del país, de su nación, para buscar nuevos horizontes, ya que aquí se les cierran los caminos. Ya es un negocio que tienen con eso los gobernantes, porque bastante que se nutren de las remesas que envían nuestros hermanos dominicanos de Estados Unidos, pero hablábamos que persistía la intención de Occidente de repartirse Rusia y ahí se construirá el cementerio del Imperio Occidental. Es indiscutible. Hay una organización de los grandes representantes del gran capital que se reúnen en el Club de Davos y se han propuesto todo esto y dentro de sus objetivos acarician, hablábamos de eso, de repartirse Rusia en pedacitos, dividirla como dividieron a Yugoslavia. Imagínense ustedes, eso es muy difícil. Prepararse para enfrentar o oponerse a la guerra. El dinero es nuestro Dios, el de las élites. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hablábamos del día de la victoria, donde todos participaban, los pueblos hostiles, y que no estamos de acuerdo con la guerra, queremos paz, y fuera de
la ideología perversa y rusofóbica. Son pueblos que están apegados a vivir en tranquilidad. Hablábamos de que no prosperarán las ideologías de supremacistas, hablábamos de la nueva cruzada que enfrenta a Rusia, de los cruzados de Occidente, de los que manejan el dinero, de que el único Dios de ellos es el dinero, y seguirán siendo pueblo noble, amante de la paz, y la derrota de Occidente es inevitable. La importancia de Euroasia es la comunidad independiente euroasiático que se apoyan uno con otro. Ucrania será el cementerio, decíamos, de inequívoco de la ambición occidental y, por supuesto, de su destrucción definitiva. Que lo más probable sea muy conveniente para todos nosotros que ese imperio hegemónico tenga la menor influencia posible en el mundo, porque así surge la equidad. Y podremos entonces discutir con Estados Unidos de igual a igual, con equidad, ganar, ganar, como dice Xi Jinping. Bueno, ya el lunes 22 de mayo hablábamos de las reflexiones del expendio de los combustibles y de la ambición desmedida de enriquecerse de los dueños de las estaciones. Quieren más, quieren más, quieren más. El consumo semanal oscila entre 9.5 millones y de gas licuado y 8.5 millones de gasolina y 9 millones de diésel. Y todo esto entre 1.200, 1.600 estaciones de combustible y de gas se reparten en la distribución en todo el país y tienen grandes ganancias, amén de las adulteraciones. Ya en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaban ahí cómo es que adulteran el galón de manera electrónica en las estaciones de combustibles. Entonces, si en México, que son sectores que se dedican a los negocios oscuros, y siempre llegan aquí, ¿por qué aquí entonces no lo están haciendo? Sí, aquí lo están haciendo, igual que en México. Yo no sé si es de México que aprendemos o es los mexicanos que aprenden de nosotros. Bueno, pero ya aquí hay muchas actividades dolosas que son muy peligrosas para la sociedad. Bueno, pero hemos llamado a la atención para que las autoridades se apliquen y controlen más la adulteración del galón que le venden a uno. Cuando a ti te venden un galón, te está vendiendo quizá del 1 al 10, quizá te están vendiendo 8 del galón. Hay 2 que se lo coge el que lo vende. No sé si es para completar la ganancia. Bueno, hablábamos de que Estados Unidos con un 70% le suministra combustible a este país. Para que vean el gran negocio de Estados Unidos. Holanda, Colombia, España, Inglaterra, Italia, Turquía, Suecia, venden combustible a este país. Y si tenemos alrededor de 1.000 y tantas estaciones de suministro, se adultera en 1.5 galones al consumidor y cada estación suministra alrededor de 500 usuarios. Estaríamos hablando de 750 1.000 galones aproximadamente que se estafa a la población. Estaríamos hablando de alrededor de 110 millones de pesos que se pierde diariamente los usuarios. Así que hay que ponerle atención, hablábamos de eso. Así que llamábamos la atención al señor Lito Bisonó, que es el que maneja esa situación. Quisiera observar que si hubiera hecho un presupuesto a imagen y semejanza del que hicieron del presupuesto que fabricaron ahora los que no gobiernan, las élites que no gobiernan, ellos hubieran hecho una revolución aquí. Porque es tanto el dinero que han puesto de más ahí para manejarlo de enero a mayo y posiblemente hasta cuando se produzca la segunda vuelta. Porque lo más probable es que haya segunda vuelta aquí. Si no es que pierden en la primera, porque los pueblos son soberanos. Así que
queríamos hacer esa observación para que ustedes vean el abultamiento que hay en el presupuesto de la nación para el año 24. Amén de todos los préstamos que aprobaron y de todos los bonos que están haciendo para colocarlos, que son préstamos. Bueno, él hacía un mensaje a la membresía del PLD de la embestida de sus adversarios y que persiguen con nuevas agresiones y confiar única y solamente en la dirección del partido, en el comité político. Hablaremos hoy con él. También hablaremos con, esa vez hicimos una entrevista a un científico amigo que siempre entrevistamos, a Alfredo Oquendo, y muy bonita entrevista que se le hizo. Ya para en julio hablamos del desarrollo histórico de China, que es un desarrollo histórico rico en experiencias. Hablamos de los ejércitos mercenarios, el peligro para las propias potencias que los patrocinan, el capitalismo, un sistema único en sufrir mutaciones y readecuarse a los intereses de los dueños del gran capital. Esa vez felicitábamos al presidente AMLO en julio por su 5º año de gobernanza y acomodarse a las grandes crisis creadas para favorecer a las élites. Muestra de esa realidad podemos comprobarla en la crisis del 1929, en la crisis de 1970, en la crisis de 2008, la de 2014, en la de 2019, donde el mundo se ha tambaleado, pero los grandes capitales se han concentrado en el 1.5% de la población mundial y se han fortalecido. Hablábamos mucho de eso. Claro, ustedes saben, no somos economistas, buscamos algunos datos, referimos a nuestra visión del mundo y hacemos nuestras observaciones sobre los rieles de nuestras reflexiones. Así que la China de hoy la guían factores ideológicos que han consolidado e influenciado para lograr el avance y progreso de toda la sociedad, alcanzando un desarrollo nunca visto en la civilización conocida por la humanidad. Hablábamos de eso, de la capacidad de alianza del partido, que ha logrado incluir a todos los sectores de la sociedad y la participación de las naciones del mundo, y juntos con ellas han alcanzado grandes conquistas para el desarrollo, progreso, bienestar global. Eso ha pasado con China. Ahora bien, si el partido no desarrolla métodos efectivos que garanticen, decíamos, que las grandes riquezas en manos de grandes capitalistas no trascienden en atentar contra el partido, y siempre reiteramos esto, y entonces dirigir la nación, es cuando entonces todo se puede ir a pique y causar grandes daños a la humanidad. Observábamos eso, porque la humanidad hoy día pesa sobre los hombros de China la posibilidad de que se redima de la agresividad, la rabia con que ejercen los negocios para que pocos seres humanos sean los que se enriquezcan con los negocios, en contra de lo que debe de ser, ganar, ganar. Por eso el empeño del presidente de China de la franja y la ruta, de comenzar los negocios en China, atravesando el mundo, haciendo negocios, comprando y vendiendo, llevando y trayendo, y que todo el mundo gane, y que todo el mundo adquiera beneficio, y que tú ganes, que yo gane, que el otro gane, que todos ganemos y todos podamos tener la oportunidad de desarrollarnos a imagen y semejanza de China. Claro, para eso hay que fajarse. Desde chiquitito a educar a la gente, formarla, prepararla, liberarla, formarla, consolidar la ideología de que lo único posible que garantiza el bienestar de la humanidad es la equidad y la impunidad, pues siempre habrán corruptos. Bueno, así que podría evitarse de esa manera
los grandes daños a la humanidad. Hablábamos de eso. El Partido Comunista Chino es el garante de hacer realidad uno de los principios fundamentales del marxismo-leninismo: hacer realidad la equidad social y el bienestar de toda la sociedad. Hablábamos de eso. Luego, más adelante, en julio, ya el 10, hablábamos de una marcha estrondosa que se hizo por el Partido de la Liberación Dominicana, y se demostró ahí el engaño con que han querido venderle al pueblo de que el PLD se ha debilitado. Y ahí se demostró la gran fortaleza del PLD. Hablábamos de eso. Y lo que han traicionado al PLD junto al Departamento de Estado de Norteamérica, quieren denotar la fortaleza, el arraigamiento del partido en el corazón del pueblo de la República Dominicana, para que en el futuro inmediato vuelva a conducir los destinos de la nación. Así que hoy quedarán enterrados pobres diablos que, equivocados, están debajo de la patana, y que la más grande de todas las grandes actividades que se darán no importarán de las diabluras que hagan estos sectores, y se irá fortaleciendo el Partido de la Liberación Dominicana para seguir encauzando por los rieles del desarrollo, del progreso y del bienestar a nuestra nación, que son las aspiraciones del pueblo dominicano. Así que las élites serán derrotadas y nuestro partido, junto a su candidato, garantizarán un triunfo inevitable para el bienestar de toda la nación dominicana. Hablamos de los países desarrollados que han abandonado la educación virtual y vuelven a la educación tradicional. Comentar sobre las deficiencias y cómo en el país las actuales autoridades insisten en lo virtual para malgastar y saldar favores económicos muy poderosos. Sobre eso hablábamos. Mientras otros países tratan de fortalecer la educación cara a cara, aquí cada vez quieren empoderarse de cosas que no han resultado tanto como para que el aprendizaje sea lo mejor para las niñez, para los jóvenes, para los adultos, en fin. Aquí todo es el interés de los sectores dominantes, de las élites, las que dominan 8 o 10 familias, nada más. El resto, pues, no importa. Y a esos sectores le están entregando millones para gerenciar programas por cable. La guagua hacia atrás, imagínense. La autopista, que hablábamos también del diseño de la autopista, que se consideró con la original, el diseño original, cuando uno de los segundos, de los terceros, creo que del cuarto mandato de doctor Balaguer, se empezó a ampliar la autopista. Y el diseño, pues, tenía la posibilidad de que fuera ampliada para un futuro, como todo en la vida, y por eso se dejó, aunque las autoridades permitieron que en las márgenes que viola la ley, que estén operando negocios, casas, etcétera, fueran ocupadas, y eso ha encarecido enormemente cualquier intervención de la autopista por descuido de las autoridades. Claro, y las normas han sido irrespetadas para la ampliación de esa autopista, y se acordarán de mí, ya se están viendo de la manera que están haciendo la ampliación, se están produciendo enormes catástrofes en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, y todos los días pierden ahí la vida 6, 8, bueno, promedio deben ser 10 personas diarios, mueren en la autopista esta. Porque, ¿qué pasa? Que cuando usted viene de regreso de una ciudad hacia Santiago, o va de Santiago a otra ciudad y le toma la noche, solo el hecho de que sean carriles libres, las luces de lo contrario le molestan tanto que usted no sabe qué hacer en un momento dado y le proporciona accidentes
mortales. Y ahí pierden la vida mucha gente. Hombres, ancianos, hombres adultos, mujeres, ancianas, adultas, jóvenes, hombres y mujeres, niñas y niños, abuelos y abuelas, ahí pierden la vida. Y más unos retornos rarísimos, nunca visto en autovías tan rápidas. No hay un solo cartel que diga dónde se puede a tanto y dónde no se puede a tanto, sino que ahora existe dame lo mío, de lo que tiene que ver con vigilar la carretera, porque no es para poner el orden ni para preservar la vida de las personas, sino para poner multas, recaudar más dinero para las élites que están gobernando o para el moche. No hay previsión en los accidentes, y eso entonces, la deficiencia en los estudios hidrográficos también es un problema tremendo, porque se inunda la autopista y eso ocasiona grandes problemas. Así que las normas se las embolsillaron en el bolsillito chiquito que tienen los pantalones, que ya no lo usan, ya no se lo hacen. Y la seguridad ciudadana se ha perdido en la carretera y contribuye a la pérdida de vida de seres humanos, tal cual la delincuencia se ha generalizado en el país. Bueno, hablando de la delincuencia, habíamos advertido sobre el problema haitiano y las bandas que tienen. Eso tiene que remontarnos nosotros a los corsarios, a los que se robaban en las costas, las riquezas de los pueblos de las islas, las nuestras. Venían y atacaban a esos delincuentes de los mares, pero luego, y ustedes saben por qué le daban el corso, le daban el permiso de hacer vigilancia en los mares, por ejemplo, los franceses y los españoles a los que robaban en las islas que ellos ocuparon, porque había complicidad, y luego a esos corsos y a esos malandrines de los mares eran cómplices de la gobernanza, tal cual en Haití. Por eso las bandas se dieron cuenta que era mejor que ellas tomaran el control definitivo. Y advertíamos a las autoridades de la República Dominicana, poniendo como ejemplo precisamente un viaje que hice a China, creo que en el 2010, de unos ejercicios urbanos de las milicias populares que se hacían, y de repente te pasaban 8 militares bien formados. Era un ejercicio urbano para preservar la estabilidad del pueblo chino, para ellos tener el dominio de cualquier que ostente desestabilizar la tranquilidad del pueblo. Y ya los militares están siendo formados para bregar con posibles bandas que quisieran alterar el buen orden de convivencia en China. Y advertíamos que aquí no se había tomado en cuenta la situación que se estaba produciendo en Haití en cuanto a formar a la policía, en cuanto a entrenar al ejército, que igual que pueden hacerlo en Cuba. Y miren a dónde fue a explotar, a Ecuador. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que en el Perú no? ¿Y quién le ha dicho a ustedes que Argentina no haya sido tomado por esos sectores? Porque esos sectores capitalistas son tan malos, tan perversos, tan degenerados, como los más degenerados delincuentes del mundo, los que se dedican a robarle los órganos a los niños para venderlos, para vender el fentanilo, para vender la cocaína, para vender el crack, para vender la heroína, para vender el hash. Son tan malos. ¿Y qué pasa? Que se alían. ¿Y quién le dice a usted que en Ecuador no se han aliado? Los que estaban gobernando, que fueron fruto de esas bandas que tomaron las riendas del gobierno, de las alianzas con esa banda, y que hoy estén aliados para desestabilizar a un joven que tomó las riendas de ese país, y que lo más probable es que no tiene sentido de por dónde es que tiene que enfrentar esa delincuencia, y va a recurrir a la Armada. Entonces habrá una guerra sin cuartel en ese país, como la va a haber de seguro en Argentina, como la va a haber en el Perú, como la va a haber donde quiera que ha habido alianza con la delincuencia, donde quiera que ha habido alianza con los narcotraficantes, con los que venden órganos. Por eso debe el PLD cuidarse mucho de eso, de no hacer alianza con esos sectores, porque te la cobran.
y va a llegar el momento en que ellos van a querer ser lo que va a gobernar el país, como hicieron los corsos. Y los piratas estos, los corsos y los bucaneros, que robaban todo lo que encontraban, sobre todo en las costas, era más fácil, cerca de los puertos que existían. Así que no hay una regulación. Y entonces, ¿quién le dice a usted que los dueños de ese transporte colectivo privado no impongan las reglas de juego en las carreteras? Bueno, ya han habido diabluras. Así que se perdió todo ahí en la autopista porque los intereses de las élites están por encima de todo. A finales de julio hicimos una entrevista al señor procurador que todavía está en licencia. No han querido pensionarlo, entonces le prorrogan la licencia. Es un disparate en este país. Las leyes están vueltas hacia arriba, con la pata hacia arriba. Hablamos del occidente, que hoy son aldeanos. Un occidente que han perdido su identidad. Han perdido el arte, la cultura, la ciencia y sobre todo imbuido de fentanilo. Así que en Occidente no hay manera de que se recomponga. Todo se ha degenerado al extremo. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, romo con romo, hombre con todo tipo. Es una cosa terrible. Está muy descompuesta las sociedades occidentales. Ya será muy difícil todo. Lo único que resta es la supremacía de su Dios, el dinero. No hay nadie. Hablamos de la filosofía, del desarrollo humano, todos los tiempos. Hablábamos de que no hay manera de destruir el perder. Hablábamos una vez del desarrollo histórico de China y los peligros que la acechan. De eso hemos hablado mucho. El hecho de permitir ejércitos paralelos por naciones es muy peligroso. No todo el mundo tiene experiencia en eso. Hablamos del bienestar que ha proporcionado el presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 años de gestión. Son los grandes capitales, los grandes beneficiarios de las grandes crisis. No hay de otra. La China de hoy es el resultado del sacrificio de su pueblo de todos los tiempos y la grandeza de su sapiencia, la cultura de la dominación en los tiempos modernos. Hablamos de eso. La investigación científica ha tenido un avance estrepitoso en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones y ellos la controlan y ellos las imponen en Occidente. Porque son los dueños de los grandes capitales y de los dólares. Hablamos ya para agosto de la guerra bizantina, de los turcomagnos. Procuraban esclavizar la ruta de la seda. Siempre se enriquecían con ella, pero trataban de robarla, tal cual hacen los corsarios y hacen los otros. Siempre se me extrapola el nombre de los que roban en los puertos, en los mares, en las orillas de las islas, que luego se aliaron con la grande potencia para repartirse el mundo. Eso con la delincuencia. Imagen y semejanza de lo que está pasando en Haití. Y que llamábamos a la nación dominicana a elegir sus mejores hombres, procurar que
Haití elige a sus mejores hombres para montar una mesa de diálogo y sobre esa mesa buscar los acuerdos que nos unen y apartar los desacuerdos que nos dividen, para hacer de nosotros dos naciones grandes y que nadie venga a entrometerse con nosotros, porque lo que procuran es hacernos la maldad, hacer un solo bloque de ser humano para hacer negocios sin importar la consecuencia y enriquecerse ellos, no nosotros. Recuerden que por aquí estuvieron ya dos emisarios, uno de España y uno de Inglaterra, más los emisarios norteamericanos, que andan siempre buscando la manera de que solo haya negocio con un núcleo de seres humanos. Por eso pretenden hacer diabluras. Tenemos que adelantarnos, pero las élites ni ven ni oyen cuando se trata de que no sea engrosar sus riquezas, porque ese es su Dios, el de las élites, el dinero. Hablamos de la grandeza del imperio persa de entonces, de Darío I, que abarcó a Asia, África, Europa, un emperador supremo, rey de reyes. De la ruta de la seda hablábamos de eso. Amasaban fortunas con esos grandes negocios, como es lo que quiere China hoy, que todos los países amasen fortuna. 500 años antes de nuestra era, se expandió el imperio egipto-babilónico llegando a la India y Asia meridional. Y el secreto era controlar la ruta de la seda. Se expandieron antes de la era cristiana. Surge Alejandro el Grande, fue un gran emperador, hablamos de eso. Dominó a Persia, ciudades enormes de la India, del Oriente lejano. Eso fue un emperador, aunque tenía un sentido democrático porque le daba participación y libertad para decidir a los pueblos que subyugaba a su dominio. Cuando afirmábamos del avance tecnológico de China en lo científico, es sustancialmente desconocido, ya que ignoran la firmeza de la civilización china. Los occidentales no entienden a China y de la interesa en lo que tiene que ver con alcanzar sus objetivos traducidos en planes de trabajo. Cuando por el medio se encuentra la transformación de lo inalcanzable en hacerlo y convertirlo en realidad. Y por ello, a partir de la determinación de su máximo líder, Xi Jinping, de que la ciencia y su desarrollo para modernizar a la nación, hay que alcanzarlo en su máxima expresión, la grandeza de la ciencia, pero dominarla para ponerla al servicio de la nación y de los mejores intereses de la humanidad. Y que para lograrlo están todos los recursos materiales, espirituales, ideológicos y todo lo que tiene que ver con lo científico para alcanzar una nación altamente desarrollada para que toda la población viva bien, y eso no lo entienden en Occidente. Y a partir de ahí el gran auge experimentado por el pueblo chino en ciencia, cultura, economía bancaria, la economía agrícola, la economía industrial, las fábricas, en todas las direcciones, conducida por el Partido Comunista Chino y comandada por Xi Jinping, en este momento son inalcanzables por cualquier otra nación del mundo. De eso habíamos hablado. Así que ya en diciembre hicimos entrevista
y hablamos de los procesos históricos que dieron origen a las creencias desde los sumerios. Claro, porque hay civilizaciones, cada día se van comprobando. Hay civilizaciones desde mucho antes de los sumerios que han poblado la tierra, que se han desarrollado en la tierra, que han crecido y han alcanzado grandes niveles de convivencia en la tierra, que el ser humano no tiene la capacidad aún de demostrar la existencia de ellos. Pero cada día aparecen vestigios raros. Bueno, pero en la tierra hubo un estadio en que los vientos tenían mucho contenido sulfurosos. Tenían mucho contenido de gases. Y ustedes se ríen cuando ven un dragón chino lanzando llama. El dragón podría ser, no tengo especialidad ni conozco de los conocimientos que adornan la realidad de esas criaturas, pero pienso que por dentro son muy calientes y por fuera son muy fríos para protegerse de las altas temperaturas de entonces. Y cuando expiraban, ese aire muy caliente, con los contenidos sulfurosos, fosfóricos y gases inflamable que brotaba a la tierra desde su centro hacia la atmósfera, se producía el fuego. Bueno, y mucha gente se extraña de los dragones que atacaban con fuego a sus adversarios. Desde mi óptica, desde mi imaginación, muy posible que hayan existido. Bueno, y hablamos de cómo se desarrollaron las creencias, cómo se celebraban las creencias a sus dioses, cómo todas las civilizaciones han tenido sus dioses y que las imponían. Y de ahí nacieron las adoraciones a planetas, en los oráculos romanos, griegos. Los sumerios adoraban troncos, hacían celebraciones, fiestas, donde toda la población se tomaba 15 días, 20 días, un mes entero de fiesta, por asuntos inclusive de clima, por asuntos climáticos. Hasta que caemos en el cristianismo, que lo difunde el Imperio Occidental bajo la conducción de Bizancio, que era el emperador bizantino de la parte que quedó en Occidente del Imperio Romano. Y de ahí fueron moldeando la creencia cristiana, la fueron fortaleciendo, la fueron llevando, la fueron propagando. Y hoy se conoce de la creencia cristiana en el mundo, en el planeta. Todos los países hay cristianos, hay musulmanes, hay budistas. Y hay científicos que pudiera ser que sean creyentes de algo, y hay científicos que son no creyentes, que viven trabajando a la sombra de la ciencia, con la ciencia. Pero también abordamos el tema del problema haitiano,
de su historia. Hablamos de la importancia de la política de buena vecindad de un lado y del otro. No de una actitud tensa, agobiante y peligrosa para las dos naciones que hay hoy día por tosudez de los gobernantes de nuestro país, que son unas élites supremacistas, racistas, elitistas y naricita parada. Y no es mentira. Y no es mentira. De ahí se han bloqueado los intercambios comerciales de los dominico-haitianos, que representan más de 3.000 millones de dólares, mal contado. El desmoronamiento de la institucionalidad de un lado y del otro, porque en Haití hay delincuencia bajo bandas que dirigen grandes sectores, pero aquí hay delincuencia que dirigen grandes ramas de los negocios. Y son peligros que nos acechan de una manera muy peligrosa y hay que resolverlo. Hablamos de una visita que hicimos a Venezuela, vimos su realidad, un país tranquilo, un país lleno de gentileza, un país donde hay grandes esperanzas, un país que debe tomar el principio de ganar en los negocios y esparcirse por el mundo entero, porque el bloqueo es en Occidente, el bloqueo no es en el Oriente. No creo yo que en Malasia, Indonesia, Vietnam, Corea del Norte, que en China, que en Rusia tengan bloqueo contra Venezuela. Tienen que abrirse y aliarse con sus empresarios y poner a los empresarios a ser parte de los negocios que puede hacer Venezuela con todo el mundo y generar progreso para que haya desarrollo y produzca bienestar en Venezuela. Hacer una alianza para desarrollar las infraestructuras. Hay una vía férrea que se comenzó hace un tiempo y está parada ahí, que atraviesa de extremo a extremo de Venezuela. Y que se pongan la pila, porque si se descuidan le van a quitar el Esequibo de Venezuela. Siempre han soñado quitar al Esequibo a Venezuela, siempre. Eso, no se lleven de cuento de camino ni de propaganda barata de Occidente. Que el Esequibo, que Venezuela lo quiere robar. No, eso de Venezuela, el Esequibo. Un pueblo muy amoroso, muy bonito, una comida muy gustosa, rica para el paladar, un clima extraordinario que te permite vivir con tranquilidad. Y hermosísimo país. Fuimos a Colombia, de igual manera se debate entre dejar atrás las contradicciones para seguir adelante y juntos construir una gran nación, porque tiene todos los recursos del mundo para ser una gran nación, desde lo intelectual, lo científico, lo cultural, lo humano y hasta lo espiritual, pues son muy espiritualistas, son muy dados a la religión. Se la impusieron a sangre y fuego y le llevaron a un Cristo crucificado para que supieran que si se portaban mal lo iban a crucificar. Ese fue el metamensaje. Bueno, y tienen una mina de sal ahí que han hecho una catedral en vez de hacer todo un museo de cómo explotaban a los aborígenes, a los obreros, para llevarse a la sal los europeos. Y los mandamás de Norteamérica, para combatir las grandes nevadas, que con sal que la combaten. Así que tenemos que buscar la manera de hacernos más viable la vida con con Haití, que haya una hermandad, que haya equidad y que los recursos que colindan con nosotros los sepamos administrar y que tanto uno como el otro se beneficien de ellos de una forma equitativa, ni nada para allá ni nada para acá, no, la equidad.
de manera igualitaria. Y luchar aquí porque Haití progrese, se desarrolle, que nos va a convenir, nos va a beneficiar. Tendremos mejores mano de obra, tendremos una mano de obra más calificadas. Y nada, olvidarte de que siembren arroz los haitianos, que se superen allá, que lo siembren allá. Vamos nosotros a buscar las maquinitas que tienen los chinos, que las siembran de una manera. Todo está mecanizado en producción de arroz en China porque es la base del alimento chino y asiático y de gran parte del mundo. Así que por ahí tenemos que andar. Ya estamos finalizando esta revisión de todo lo que hemos hablado en sentido general, de cómo se celebran las Navidades en esas grandes naciones, cómo nosotros llegaron los españoles e impusieron. Lo primero que hicieron una iglesita ahí con una supuesta nave que se naufragó, según ellos, después que mataron muchísimos aborígenes. Una iglesita ahí, un tal con una cruz. Y como ellos ya celebraban las Navidades, aquí también empezaron a hacer los nacimientos a su estilo de entonces, de hace 500 años. Y eso ha evolucionado muchísimo, como todo evoluciona en la vida. Todo evoluciona, todo. Nada es estático. La dialéctica es la madre de la transformación permanente de todos los elementos que le dan forma y vida al planeta y al universo. De manera que eso contribuyó a fortalecer la creencia en esos grandes imperios. Hablamos de la nueva forma de guerra y de dominación, de eso vamos a hablar a principio de año. Ahora en el próximo programa, el lunes, ya comenzamos con los temas de hoy que producen tener alguna reflexión sobre ellos y externar nosotros nuestras reflexiones, porque no hacemos noticia, nosotros hacemos reflexiones. Las reflexiones pues tienen mucho que ver con la posibilidad de que las personas se interesen en conocer cómo es que concibe la otra los acontecimientos que han sucedido y cómo pueden acontecer los nuevos que se tienen que producir en el desenvolvimiento cotidiano del ser humano. Así que hablamos de la necesidad del desarrollo donde surgen libertades políticas, libertades para desarrollar los negocios, la cultura, la ciencia, y libertades en las creencias religiosas, donde el islamismo ha alcanzado un alto nivel para comprender los asuntos de Estado y religiosos. Y por eso hay Estado Islámico. Sobre la concepción islámica de sus creencias para dirigir la sociedad. Claro, en convivencia con la población, porque cuando la población no está de acuerdo, se derrumba todo. Surgen nuevas formas de dominación y nuevas guerras para los más poderosos y avanzados del momento. Dominarán para imponer las reglas del juego y controlar la riqueza de los pueblos y así imponer su cultura, sus civilizaciones, sus negocios, sus creencias y toda forma de dominación, pero nada religioso, y hoy es imagen y semejanza de los anteriores luchas imperiales, nada que ver con religiones, sino lucha de dominación geopolítica, tal cual sucede en Medio Oriente.
tal cual está sucediendo en Rusia. Y donde Rusia, China e India se debaten la dominación en el orden geopolítico del mundo y así controlar las riquezas de las naciones, de los estados y países del mundo. Claro, todas estas naciones que en su momento se convertían en poderosos imperios de dominación, se enriquecían negociando con China, ya que compraban baratísimo y vendían carísimo a los países que ellos subyugaban. Para que sepa cómo se han enriquecido. Así que tendremos un año lleno de muchas nuevas formas de acontecimientos, iremos hablando de lo necesario que es la unidad de los pueblos para impulsar la solidaridad, el humanismo, la equidad, para impulsar el respeto, tanto en lo que tiene que ver con la forma de ver el mundo, como la forma que tiene que ver como tu espíritu satisfacerse a tu manera, de acuerdo a tus creencias, a tus virtudes, a tus necesidades. Y tratar siempre de que desaparezca la maldad. Queremos que debe respetarse, se habló de eso, de la necesidad de que no se interfiera en la concepción de una sola China como nación, ya que siempre hay naciones poderosas que han tratado de crear cizaña, porque su competencia es China por el sistema socialista con características chinas que ellos enarbolan. Y el socialismo es la antítesis del capitalismo. Claro, en China hay una alianza del capital y el socialismo, pero donde el Partido Comunista es el que dirige, bajo la sombra de la ideología del socialismo con características chinas. Han logrado liberar a su pueblo. Plantean como unidad del mundo hacer negocios para ganar. Por eso la franja y la ruta, de forma tal que le dé la vuelta al mundo entero, comprando y vendiendo, ganando tú, ganando yo, perdiendo tú, perdiendo yo, que haya equidad. Y esa es una concepción dirigida por su máximo jefe, el presidente, el secretario general, el comandante en jefe, Xi Jinping. Y con un paso adelante vislumbrar todos los peligros, los nuevos tiempos que se le vienen encima a ellos, a los chinos, enfrentarlo con determinación y así preservar el futuro luminoso que debe alcanzar la humanidad. En sentido general, eso fue de todo lo que hablamos en el año. Faltan quizá algunas cositas, pero vamos muy bien. Aquí nos debatimos ahora en particularidades como elegir alcaldes. Va a servir de un norte por donde anda el país. Claro, hay que entender, como decíamos, que el gobierno tiene una visión distorsionada del uso del dinero y cuenta con recursos inagotables para invertirlos en tratar de quedar ellos por encima de todo el mundo en el próximo evento de consulta electoral, del proceso electoral que comienza a mediados de febrero y ser ellos los únicos gananciosos como élites al fin que son. Y están equivocados. Tengan mucho cuidado con eso porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y más en un pueblo que hay crisis alimentaria, crisis de seguridad, crisis de movilidad, crisis en la salud del ser humano,
crisis en la sanidad pública, crisis en el medio ambiente, extorsiones por doquier, mala manera de los negocios desde el gobierno, porque hay alianzas con esos sectores que tienen a Haití patas arriba, que tienen a Ecuador pidiendo cacao ahora mismo, que han tenido que lanzar al ejército a la calle sin darse cuenta de lo desastroso que eso podría ser para el futuro de Ecuador, del Perú, de Chile. Bueno, exhortamos a esos gobernantes, jóvenes y adultos que pululan en América, que estudien el caso de Andrés Manuel López Obrador. Repetimos aquí, el mejor presidente de todos los presidentes a la fecha que han habido en el mundo, porque su consigna es primero los pobres, trabajar por toda la nación y el progreso para todos los sectores. Ahí sí es verdad que es ganar, ganar, y hoy México es un referente. No ha tenido que matar narcotraficantes, no ha tenido que matar a delincuentes, no. Solo ha tenido que limpiar de corrupción a México y cero impunidad. Felicitaciones para el mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador. Y felicidades a su asistente de prensa, a quien lo asiste en el palacio. Usted se da cuenta si es bueno o es malo, si se ha transformado o no se ha transformado. Si está más gordo, si anda con traje lujoso, si anda... No, el hombre está igualito que como entró. Te felicitamos, es el jefe de prensa del palacio en México. Hasta el próximo lunes y muchas gracias por compartir conmigo. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Abrazos y besos inmensos. Que viva el bien común, que viva la paz.